Pues muy buenas tardes, queridos amigos. Los saludo con muchísimo gusto, siempre agradeciendo el favor de su atención, el interés que tienen para estos temas, el hacer seguir creciendo nuestra comunidad y sobre todo, pues la gran labor de difusión que hacen para estos nuestros eventos. Pues fíjense que hoy tenemos el primer micrófono abierto del año. Retomamos esas actividades de nuestra comunidad donde saben que pues un compañero operador, en este caso un experto, nos habla sobre un tema práctico, sobre alguna situación o reflexiones que quisiera compartirnos. Y pues fíjense ustedes que hoy tenemos una invitada pues de lujo, una de las voces más autorizadas en la materia, una persona a la que nosotros pues hemos seguido, hemos admirado. Yo en lo particular pues tengo el gusto ya de conocerla en persona gracias a su participación en nuestro Congreso Internacional de Derecho Disciplinario allá en la UNAM. Y la verdad siempre en las ocasiones en las que la he invitado a eventos de divulgación, pues siempre ha participado de la mejor manera. Y me refiero a nuestra querida y admirada doctora Lisbeth Muñoz. Querida doctora, muy buenas tardes y nuevamente gracias por su participación. Hola, muchas gracias. Pues, Rodrigo, muchísimas gracias por esas palabras tan lindas que siempre me dedicas. Sabes que también este respeto y admiración es mutuo, también por la labor que realizas, como ya te lo he comentado en muchas ocasiones, de la divulgación de estos temas que son tan importantes para los operadores del sistema, para los litigantes y, bueno, tendría que serlo para cualquier abogado, servidor público y demás. Entonces, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial y muy respetuoso a todos los que nos acompañan el día de hoy para hablar de este tema que es el relativo a la reciente reforma de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Que esta reforma se publica en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2025. Entonces vamos a platicar un poquito, es una reforma que abarca 13 artículos, no es una reforma realmente tan profundo de fondo, no modifica nuestro procedimiento. En realidad, yo creo que uno de los grandes sentidos de esta reforma, por un lado, es homologar el lenguaje. Vamos a ver que cambia el concepto de servidor público por el de persona servidora pública y pues va a tratar más o menos de homologar este lenguaje a lo largo de la ley. Adiciona algún concepto como las sociedades de convivencia para el tema de la evolución patrimonial. Ya están queriendo incluir todo, no quieren que se les escape nada ahí en materia fiscal, ¿no? Que se salga del control esta fiscalización que se puede hacer de los recursos, de los bienes con los que contamos los servidores públicos, nuestros dependientes y las personas vinculadas a nosotros. Entonces también vamos a encontrar que esto se integra dentro de la reforma y sobre todo, yo creo que uno de los grandes aspectos que contiene esta reforma es el de homologar también el tema de las facultades, atribuciones, competencias y autoridades a quienes corresponde conocer de la aplicación de esta ley en el ámbito del Poder Judicial. Con esta tremenda reforma que sabemos se ha dado en el ámbito del Poder Judicial Federal y de algunos locales, como el de la Ciudad de México, en donde desaparece el Consejo de la Judicatura Federal y se crea el denominado Tribunal de Disciplina Judicial. Otro tema también de suyo enorme para tratar, ¿no? El tema de cómo va a operar ahora la materia de responsabilidades para Poder Judicial, que también tuvieron esa gran reforma, la publicación de la ley orgánica el 20 de diciembre de 2024 y la creación, decíamos, de este Tribunal de Disciplina Judicial y del denominado órgano de administración judicial, que hace las veces de lo que antes era una junta de gobierno en los tribunales, va a tener esas facultades de administrar los tribunales, pero también va a tener facultades en el ámbito administrativo en materia de responsabilidades, por lo que hace a los servidores públicos que realicen actividades de naturaleza administrativa, este órgano de administración judicial que le va a corresponder investigar, sustanciar y resolver esos procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos que realizan esas funciones y al Tribunal de Disciplina Judicial le va a corresponder las responsabilidades de los funcionarios que realizan la función jurisdiccional. Entonces, bueno, esta gran reforma que encontramos en esa ley que nos habla precisamente de estas nuevas instituciones en el ámbito del Poder Judicial,
también, bueno, las comisiones, la Contraloría también que se crea y estas autoridades investigadoras, tal que vamos a encontrar en la ley orgánica del Poder Judicial de, eh, de esta nueva reforma, bueno, pues la ley tiene que homologarse también para quitar estos aspectos del Consejo de la Judicatura y poner este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Yo creo que por ahí también la reforma se quedó corta. Yo creo que le falta porque, como les comento, esa reforma habla del Tribunal de Disciplina Judicial y del órgano de administración judicial, que a su vez tienen también órganos de apoyo y todos estos órganos de apoyo tienen facultades como autoridades investigadoras, sustanciadoras, resolutoras, y debían ser mencionados en esta reforma, en la que únicamente encontramos al Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, si gustan, vamos a verlo. A mí se me hace más descriptivo ir viendo artículo por artículo qué es lo que se cambia, qué es lo que se reforma, qué es lo que se adiciona. No es algo de procedimiento, en realidad no varía en nuestro procedimiento. Les decía, la reforma fuertes para Poder Judicial se encuentra en otra ley, en donde además en esa ley orgánica del Poder Judicial del Federal sí tienen también ya su procedimiento de responsabilidades incluido en la ley. Ahí ya lo vamos a encontrar también todo el nuevo procedimiento en el título octavo de la ley que está a partir del artículo 182, pero eso es para Poder Judicial. Entonces, por lo que hace a nosotros Ley General de Responsabilidades Administrativas, les decía, solamente se trata un poco de darle coherencia con esa reforma y con estos nuevos conceptos. 13 artículos son los que se reforman, adicionan y derogan de la manera que vamos ver a continuación. Entonces, si me permites, Rodrigo, voy a compartir pantalla. Adelante, está habilitada, ¿eh? Tengo la habilitación. A ver, si Ok, gusta intentar otra vez. sí, sí, ahorita Ujú. lo voy abriendo. Nada más que. Ahí ya se puede ver. Ya, doctora, está cargando. Ahí Sí, está. perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Les decía, ya hablé un poquito de esta introducción, de esta reforma, de su sentido, y pues ahora vamos a ir viendo cómo se estableció. Entonces, nuevamente, esta reforma en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2025 y que establece la reforma a los artículos sexto, séptimo, primer párrafo, noveno, fracción quinta, artículo 16, 19, 21, 22, 37, 38, 39, 49, párrafo primero y fracciones primera y sexta, y artículo 148. Además, adiciona una fracción, que es la 21 bis, al artículo tercero y deroga la fracción decimoquinta del artículo tercero también. Esto es en esencia el contenido de la reforma, los artículos que se modifican, perdón, que se reforman, adicionan y derogan. Este decreto entra en vigor, como todos, al día siguiente de su publicación. Bueno, no todos, porque hay algunos que entran en vigor un año después, etcétera, ¿no? Entonces, este decreto sí entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es el 3 de enero de 2025. Y por supuesto contiene esta clásica disposición en los transitorios que indica que se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto para evitar que se le escape algo al legislador. Si hay alguna disposición que va en contrario, bueno, ya con este decreto queda sin vigor. Bueno, entonces tenemos primero este artículo tercero de la ley que establece en la fracción bis que se adiciona la denominación de personas servidoras públicas. Aquí pongo un comparativo. Esta reforma adiciona la fracción vigésimo primera bis y deroga la fracción vigésimo quinta. La fracción vigésimo quinta se refería al concepto de servidor público, lo pongo aquí abajo el texto anterior, de la fracción decimoquinta que definía al servidor público como las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión
en los entes públicos en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta fracción que se adiciona, la 21ª bis, se refiere ahora al concepto de persona servidora pública, lo define en los mismos términos y solo adiciona este aspecto que la referencia sobre servidor público o servidores públicos se entenderá como el contenido de esta fracción, es decir, cualquier ley o artículo que contenga la expresión servidor público deberá entenderse que se refiere a persona servidora pública. Entonces, únicamente es ajustar el vocablo por persona servidora pública. Saben que es algo que se ajusta más a un ámbito de género, de derechos humanos y todos estos aspectos, el concepto de llamar persona servidora pública en lugar de el anterior. Entonces, ese es por un lado el artículo tercero. Después tenemos el artículo sexto. Este artículo sexto, eh, pues, establece que los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto y la actuación ética y responsable de las personas servidoras públicas. Antes decía, responsable de cada servidor público. La reforma consiste en que ahora se dice persona servidora pública, y adiciona también este texto que pongo ahí en amarillo. Todo lo que pongo en amarillo en la parte de actual es lo que se adiciona. Lo anterior queda igual, nada más adiciona persona servidora pública en el marco del respeto a los derechos humanos, la buena administración pública y la perspectiva de género. Entonces, lo que está adicionando es que ese funcionamiento adecuado del Estado que tienen que procurar y proveer los entes públicos no solamente se ajusta a principios y actuaciones éticas, sino que esa actuación ética además debe dirigirse al respeto de los derechos humanos, como establece ya el primero constitucional, ¿no? Que las autoridades están obligadas a vigilar y preservar, respetar, etcétera, los derechos humanos. Adiciona también este concepto de la buena administración pública. Seguramente habrán escuchado este concepto de buena administración pública que viene sobre todo de Europa, que es en donde se crea, ¿no? Ya se contiene en su constitución. Nosotros ya lo trasladamos a nuestro ámbito, a nuestro sistema jurídico, ya lo tenemos plasmado en la Constitución de la Ciudad de México. Inclusive, bueno, en esta reforma se vuelve a tocar este concepto de la buena administración pública. Tradicionalmente era una competencia que le corresponde también a los tribunales de justicia administrativa en la sala especializada en responsabilidades administrativas. Tenemos también la competencia para conocer de este derecho a la buena administración pública, que es un tanto subjetivo, todavía no lo tenemos muy claro a veces qué es ese derecho a la buena administración, pero bueno, en términos generales es a que ésta brinde los servicios a la ciudadanía de una manera adecuada, de una manera correcta, de tal forma que tengamos una sociedad debidamente organizada y estructurada en donde el gobierno sea, pues sí, un apoyo para todos nosotros y no una traba, ¿no? Entonces, bueno, se adiciona entonces esta parte de los derechos humanos, el concepto de buena administración pública y también, por supuesto, algo que pues ya tiene un ratito en boga, el tema de la perspectiva de género, que todos estos aspectos, pues, creo que de suyo también merecerían toda una conferencia, ¿no? También platicar de qué es la perspectiva de género, la buena administración pública, en fin. Pero en términos generales sabemos que la perspectiva de género es analizar dentro de los procedimientos o dentro de los tribunales cuando una persona se encuentra en una condición de vulnerabilidad que merece una protección especial en la aplicación de la norma para que esa norma no vulnere sus derechos, y ese análisis se hace precisamente considerando esos tipos de vulneración y esperando que la norma no tenga un impacto diferenciado en las personas, pues por cuestión de género, de religión, de estado civil o de cualquier situación que pudiera generar alguna discriminación. Entonces, este concepto de perspectiva de género que no aplica únicamente para las mujeres, aplica para todas las personas. Entonces ya se establece que en los entes públicos se tienen que manejar bajo esta perspectiva de la actuación ética, responsable
perspectiva de derechos humanos, buena administración y perspectiva de género, que es lo que se adiciona en este artículo sexto. Como les comentaba, no es de fondo, no es de procedimiento, sino que va a abarcar esta visión que se está dando en el nuevo Estado respecto de la gobernanza y el respeto a los derechos de las personas. Tenemos también el artículo séptimo que se modifica en su primer párrafo. Este artículo también primero se adiciona el concepto, se cambia el concepto de servidor público por el de persona servidora pública. Este artículo séptimo contiene los principios que deben observar las personas servidoras públicas. Ya los conocemos todos, por supuesto, hay algunos en la Constitución, otros que se adicionan aquí en la ley, y tenemos aquí una adición a esos principios, que es el de austeridad. Saben que también es un principio que impera ahora en los gobiernos y que se maneja en nuestro gobierno, por supuesto. Así que se adiciona a este artículo séptimo el concepto de austeridad y también el de racionalidad en el uso de los recursos públicos. Entonces, les decía, es toda esta visión de Estado actual está plasmando sus principios también en los principios de actuación, por supuesto, de las personas servidoras públicas. Y también, pues, más abajo nuevamente se cambia el concepto de servidor público por el de persona servidora pública. Así este artículo queda de esta manera. Las personas servidoras públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los principios de austeridad, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos, mismos que rigen en el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, las personas servidoras públicas observarán las siguientes directrices. Y ya, por lo que hace a las directrices, no se modifican. Únicamente es este primer párrafo del artículo séptimo. El artículo noveno se va a reformar en la fracción quinta. Este artículo establece, en el ámbito de su competencia serán autoridades, pues establecía los servidores públicos de los poderes judiciales serán competentes para investigar e imponer sanciones, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, conforme al artículo 94 y 109 de la Constitución, de los poderes judiciales de los estados, el Tribunal Superior de Justicia, sus consejos de la Judicatura respectivos, y bueno, iba en esa línea el artículo al referirse al Consejo de la Judicatura para el Poder Judicial. Ahora, el texto actual se refiere a que tratándose de las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas, que nuevamente cambia el concepto para imponer las sanciones que correspondan, a tratándose del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal de Disciplina Judicial, conforme al régimen establecido en los artículos 94, 100 y 109 de la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente. Y B, los tribunales de disciplina judicial de los poderes judiciales de los estados y de la Ciudad de México, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 122 de la Constitución, así como en sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes, lo anterior sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior y de las entidades de fiscalización de las entidades federativas en materia de fiscalización sobre el manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos. Entonces, aquí es en donde encontramos pues este ajuste que se hace a la ley respecto de las autoridades competentes en poder judicial y mantiene esta parte de sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior, porque también estos nuevos órganos que se crean para el Poder Judicial tienen por ahí unas facultades para realizar auditorías también. Realizan auditoría interna, realizan auditoría de gasto, pero pues por supuesto que sin perjuicio del que les corresponde a las entidades de fiscalización que tenemos actualmente. Entonces, esta es una de las partes que lo está homologando, lo está poniendo acorde con la reforma al Poder Judicial. Entonces, nuevamente, de este ámbito administrativo únicamente es para Poder Judicial. Artículo 16. Aquí también no es una reforma de fondo, se refiere únicamente al cambio del vocablo los servidores públicos por las personas servidoras públicas. Está ahí en el primer párrafo y en el segundo, y adiciona esta parte de código de ética y código de conducta según corresponda. Aquí únicamente se adiciona para quienes tengan código de conducta que también debe ser observado. Entonces, el artículo queda, las personas servidoras públicas deberán observar los códigos de que al efecto sea emitido por las secretarías o los órganos internos de control conforme a los lineamientos que emite el Sistema Nacional Anticorrupción, responda a las necesidades de la sociedad, oriente su desempeño. Los códigos que se refieren en el párrafo anterior deberán hacerse del conocimiento de las personas servidoras públicas, de la dependencia
o entidad de que se trate, así como darles máxima publicidad. Entonces, esta reforma tampoco es tan de fondo, aunque sí adiciona como un ordenamiento que también va a generar responsabilidades los códigos de conducta. Entonces, eso podría ampliar un poco el ámbito de las conductas que pueden ser sancionadas para los servidores públicos. El artículo 19 únicamente eh, adiciona esta parte de instancia interna equivalente. Este artículo 19 establece que todo ente público deberá implementar los mecanismos de coordinación que en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción determine el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción e informar a dicho órgano los avances y resultados que se tengan a través de sus órganos internos de control o instancia interna equivalente. ¿Ok? Entonces, ahí también está homologando con este tema de si hay órgano interno de control, si no lo hay, y que, por ejemplo, también en Poder Judicial, pues no tenemos órganos internos. En el artículo 21 únicamente va a adicionar los conceptos de honestidad y buenas prácticas en la organización. Establece que las secretarías podrán suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o morales que participen en contratos empresariales, organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura de la ética, honestidad y buenas prácticas en su organización. Entonces, solamente adiciona esto a estos convenios que se pueden realizar con las cámaras empresariales, organizaciones industriales o de comercio. Entonces, va en la línea también de esa integridad, de la cultura, de la ética, pero habla honestidad y buenas prácticas en la organización. Esa es toda la reforma que se hace a este artículo 21. Como están viendo, muchos son principios, ¿no? Principios de actuación que va acorde a los principios morales y a los principios que está manejando el gobierno actual y que además es una tendencia a nivel internacional y al tema de poder judicial. Vamos todo como en esa línea. El artículo 22 únicamente adiciona igual respecto de los mecanismos a que se refiere el artículo anterior, adiciona el concepto de honradez, que no se encontraba aquí. Entonces, habla del diseño y supervisión de los mecanismos a que se refiere el artículo anterior. Se considerarán las mejores prácticas internacionales sobre los controles, ética, honradez e integridad en los negocios. Además, incluir medidas que inhiban la práctica de conductas irregulares que orienten a los socios, directivos, empleados de las empresas sobre el cumplimiento del programa de integridad y que contengan herramientas de denuncia y de protección a denunciantes. No varía en nada más que adicionar el concepto de honradez. El artículo 37 se modifica en su párrafo primero de esta manera. Este 37 tiene 3 párrafos, ahorita vamos a ver el contenido. El párrafo primero también únicamente va a cambiar el concepto de servidor público por el de persona servidora pública. No tiene otra modificación la reforma. Y esto se refiere a que en los casos en que la declaración de situación patrimonial del declarante refleje un incremento de su patrimonio que no es explicable o justificable en virtud de su remuneración como persona servidora pública, las secretarías y los órganos internos de control solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento. De no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, las secretarías y los órganos internos de control procederán a integrar el expediente correspondiente para darle trámite conforme a lo establecido en la ley y formularán en su caso la denuncia ante el Ministerio Público. Queda exactamente igual, solamente cambia ese vocablo. En su párrafo segundo, nuevamente vamos a encontrar que se cambia el vocablo de servidor público por el de persona servidora pública, y otro ajuste que encontramos es que antes se refería a los servidores públicos de los centros públicos de investigación, instituciones de educación y a las entidades de la Administración Pública Federal, a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Yo creo que les pareció que aquí se quedaba corto al acotarlo solamente a estas entidades a que se refiere el artículo 51 y ahora establece que los centros públicos de investigación
instituciones de educación y entidades de la Administración Pública Federal de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia, es decir, lo deja abierto, no lo restringe al artículo 51, lo deja abierto cualquier disposición que sea aplicable en la materia relacionada con estos, que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación, podrían realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social y recibir beneficios en los términos que para ello establezcan los órganos de gobierno, instituciones y entidades, sin que dichos beneficios se consideren como tales para efectos del artículo 52 de la ley, que pues se refiere, ¿no?, a obtener esa ganancia ilícita. Aquí se dice, no, las personas que trabajen ahí, las personas servidoras públicas que trabajen en ese tipo de instituciones, pueden realizar esas actividades obteniendo un beneficio adicional a su ingreso salarial como servidor público, como siempre se ha manejado, que realizan esos convenios. Entonces, solamente se cambia este vocablo, servidoras públicas, y no lo acota el artículo 51, lo deja abierto. En eso consiste únicamente esa reforma del segundo párrafo. El tercer párrafo del artículo 37 igual solamente va a cambiar esta parte que hacía referencia al citado artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y nuevamente lo cambia por en disposiciones legales especializadas en la materia. Lo vuelve a dejar exactamente igual también para las personas servidoras públicas que trabajen en este tipo de instituciones y que realicen esos convenios tal. Y nuevamente cambia el vocablo de servidor público por personas servidoras públicas. No cambia nada más. No, no hay ningún ajuste en este tema. El artículo 38. El artículo 38 es en donde vemos también únicamente esta adición en relación con las sociedades de convivencia que no se mencionaban antes, que es un vocablo que pues sí, por ahí se les fue, ahora están queriendo tener un control más amplio respecto de los sujetos obligados en temas de evolución patrimonial para que no se escape nada del control del Estado y de los integrantes, ¿no?, de estos organismos de revisión. Entonces, lo único que va a hacer es adicionar en el segundo, en el último renglón de este primer párrafo del artículo 38, establece: los declarantes están obligados a proporcionar a las secretarías y los órganos internos de control la información que se requiera para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios, dependientes económicos directos. Hasta ahí se quedaba el anterior artículo, dependientes económicos directos, y ahora se adiciona o integrantes de sociedades de convivencia. Y abajo únicamente integra también, antes decía solo los titulares de las secretarías, ahora dice solo las personas titulares de las secretarías o las personas servidoras públicas en quienes se delegue esta facultad podrán solicitar a las autoridades competentes la información en materia fiscal y demás que establece el artículo. Entonces, tenemos aquí nada más esta adición de los integrantes de sociedades de convivencia. El artículo 39 también va a integrar a también adiciona este concepto de integrantes de sociedades de convivencia, no se modifica nada más. Establece: para los efectos de la presente ley y de la legislación penal, se computarán entre los bienes que adquieran los declarantes o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubino o concubinario, sus dependientes económicos directos o integrantes de sociedades de convivencia, salvo que acredite que estos los obtuvieron por sí mismos. Entonces, únicamente es esta adición. El artículo 49 se reforma en el párrafo primero y en las fracciones primera y sexta. Aquí igual en pantalla aparece cómo es el texto actual, que únicamente ajusta nuevamente el concepto de la persona servidora pública, que se refiere a que la persona incurrirá en falta no grave si vulnera o transgrede el contenido de las obligaciones siguientes. Y en la fracción primera, lo que hace es
cambiar el vocablo de servidor público por personas servidoras públicas y adicionar la obligación de observar lo establecido en los códigos de ética a que se refiere el artículo 16 de la ley y los de conducta, según corresponda. Entonces, esto que ya habíamos mencionado antes también, que adicionaba los códigos de conducta, pues lo incluye dentro de las obligaciones de los servidores públicos que dan lugar en su cumplimiento a una falta no grave. La fracción primera del 49 lo incluye aquí y en la fracción sexta la reforma consiste en igual homologar el vocablo de servidor público, cambiarlo por persona servidora pública. No cambia en nada más. El artículo sigue siendo la obligación supervisar que las personas servidoras públicas sujetas a su dirección cumplan con las disposiciones de este artículo. Entonces, es todo lo que varía este artículo 49. El artículo 148, el artículo 148 también va a hacer un ajuste respecto de la reforma en materia del Poder Judicial y de las autoridades. El texto anterior se refería a que los representantes de elección popular, ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, los consejeros del Consejo de la Judicatura, que sean ratificados o nombrados con la intervención de cualquiera de las cámaras del Congreso, congresos locales, los secretarios del despacho equivalentes, los titulares de los organismos y demás, rendirán su declaración por oficio, para lo cual les serán enviadas por escrito las preguntas y repreguntas correspondientes. Entonces, esta disposición especial para este tipo de servidores públicos de rendir sus declaraciones dentro de los procedimientos por oficio se va a ajustar para referirse en lugar del Consejo de la Judicatura Judicial a los magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial y a las y los miembros, aquí se incluye ya al órgano de administración judicial. Y cambia también el concepto de servidor público por el de persona servidora pública. Entonces, sí contiene magistradas y magistrados, que sabemos este Tribunal de Disciplina Judicial se va a integrar por 5 magistrados y los miembros, dice, del órgano de administración judicial. ¿Por qué? Porque estos no van a ser magistrados. Estas son también 5 personas, pero que no van a ser magistrados. ¿Okay? 5 personas. Así que Badoc dice, los miembros del órgano de administración judicial también deberán rendir su declaración por oficio. Nuevamente abajo también la parte amarilla se refiere a magistrados y magistrados de los tribunales de disciplina judicial y órganos de administración judicial de las entidades federativas. Entonces también es ese ajuste respecto de la gran reforma Poder Judicial y en eso consiste esta reforma del 2 de enero de 2025 de este año. Les había comentado, no es una reforma pues tan grande o que impacte en materia procesal, solamente adiciona principios de actuación. Bueno, solamente no es poca cosa, ¿no? Adiciona principios de actuación de las entidades, principios de actuación de los servidores públicos, adiciona estos ordenamientos para quienes tengan códigos de conducta como obligatorios y, por tanto, como instrumentos que pueden dar lugar también a responsabilidades administrativas de los servidores públicos, el tema de las sociedades de convivencia, el tema del concepto de servidor público, cambiarlo a persona servidora pública, en este marco que hay en respeto a los derechos humanos y a este ajuste en los vocablos que se da en muchos ámbitos, y pues la parte de poder judicial, ¿no? Entonces, creo que no impacta en materia procesal. La verdad es que yo cuando escuché que venía una reforma me emocioné porque pensé que quizá podía haber ajustes respecto de pues algunas cuestiones, ¿no? Que todos sabemos que existen en la ley y que deberían tener ajustes, pero pues no se hizo un análisis realmente de respecto de la ley. Yo creo que la reforma viene simplemente en otro contexto. Y pues hasta ahí es mi exposición de la reforma. Quedo a sus órdenes. Me encantaría escuchar sus comentarios
¿Qué opinan ustedes respecto al objetivo de esta reforma? ¿A por qué nace, cómo nace y algo que observen o que adviertan que no esté correcto, por ejemplo, o que se hayan quedado cortos? El doctor Sergio Jiménez me parece que quiere hablar y luego Mario Pérez. Gracias. Con el permiso, Rodrigo, no sé si puede ahí intervenir. Sí, adelante, adelante. Le agradecemos a la doctora la expresión muy, muy puntual, muy concreta, como ella suele exponer las cosas. Siempre se nota finalmente la beta académica y la docencia que ella ha venido ejerciendo. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Antes de dar el uso de la voz a las personas que deseen hacer algún comentario, hay más de 100 personas, bueno, tenemos 100 personas conectadas en Zoom y muchas más en nuestras plataformas que ahora es por Facebook. Entonces, quienes nos escuchen y quieran hacer un comentario y estén viendo por Facebook, escríbanme ahí y yo con mucho gusto se lo voy a llegar a nuestra invitada del día de hoy. Entonces, vamos con el doctor Sergio de Hidalgo. Un abrazo, querido doctor, y luego con nuestro amigo Mario de Estado de México. Gracias, querido Rodrigo. Doctora, pues un abrazo y muchas felicitaciones. Y la veo repuesta de sus viajes por los desiertos del mundo. La verdad, y muchas felicitaciones por su ponencia, que realmente pues mucho, muy interesante. Yo tengo dos comentarios, porque a mí me llama mucho la atención estos tipos que adicionan, por ejemplo, honestidad, buenas prácticas, honradez. O sea, hay ciertos calificativos o conductas que suponen que deben de observar las personas servidoras públicas ahora como lo refiere la ley, pero que, por ejemplo, cuando estamos hablando de integridad, pues integridad tiene por ahí 12 tipos diferentes de poder evaluar una conducta de integridad, la puntualidad, la empatía. O sea, hay una serie de, eh, acciones que acompañan este concepto de integridad. Mi pregunta va referida a cómo determinar esto realmente al momento de ser pues una persona juzgadora para poder determinar interpretar esa situación. Y la segunda planteamiento que tengo es el artículo 16, porque el artículo 16 hicieron una referencia a las personas servidoras públicas únicamente. Pero yo sí quisiera resaltar en algún momento, y desde luego pues lo someto yo aquí a la consideración de todos, porque hace ya algunas semanas o meses estuve yo platicando con alguna persona que fue miembro del Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, y me advirtió algo que creo que tiene mucha razón y que tiene su impacto sobre el famoso código de conducta. Dice, y me permitiría yo leerlo, dice: las personas servidoras públicas deberán observar el código de ética y el de conducta según corresponda que al efecto sea emitido por las secretarías o los órganos internos de control, conforme a los lineamientos que emite el Sistema Nacional Anticorrupción. Y desde mi punto de vista, el Sistema Nacional Anticorrupción, sea a través de esta autoridad máxima que se considera, o el Comité Coordinador, pero aquí estamos hablando del Sistema Nacional, que es todo, el Sistema Nacional son todos los comités de participación ciudadana, las comisiones ejecutivas, secretarías ejecutivas, etcétera. Eso es un conglomerado que prácticamente no se reúne recurrentemente, y no tengo yo referencias, porque así me lo hace ver también esta amiga que también es miembro de aquí de este chat. No hay referencia respecto a que el Sistema Nacional Anticorrupción haya emitido lineamientos para la elaboración del código de ética y de conducta. Y yo creo que, salvo la mejor opinión de todos aquí presentes, yo creo que eso, pues, puede ser un error al momento de querer aplicar estos códigos y códigos de ética, cuando quien tiene la autorización para emitir los lineamientos no lo ha hecho. No es el caso, por ejemplo, de las declaraciones patrimoniales, en donde el comité coordinador en su momento emitió los lineamientos para la elaboración de las declaraciones
patrimoniales, pero no ha sido el caso para los códigos de ética y de conducta. No sé qué le parece, doctora, esta postura, o lo dejo abierto, posiblemente esté yo equivocado, pero viene del diálogo que yo he tenido con una persona que fue integrante del Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Es cuanto, muchas gracias y muchas felicitaciones. Gracias. Bueno, por un lado, y me preguntaba cómo interpretar estos nuevos conceptos que se adicionan, ¿no? Estos conceptos de honestidad, honradez, austeridad, ¿no? Y todas estas cuestiones, yo creo que, pues, como lo hemos venido haciendo tradicionalmente, ¿no? O recurrimos a la jurisprudencia que existe, en donde en muchas ocasiones se define y que nos da luz de estos conceptos, o pues nos vamos al diccionario de la Real Academia, ¿no? Porque pues de pronto no tenemos una fuente directa en la ley que nos diga este principio consiste en esto, este principio consiste en esto, ¿no? Como lo hacemos tradicionalmente. Entonces nos tendremos que ir a esto para tratar de evaluar esa conducta. Y además, bueno, por lo menos en la práctica, pues al dictar las resoluciones muchas veces decimos no obedece a los principios de honestidad, de integridad, pero ¿por qué? ¿No? Realmente las resoluciones se analiza el porqué de cada uno de estos conceptos, se define. A veces tratamos de hacerlo, pero en muchas se utilizan de manera subjetiva. ¿Por qué? Porque aunque decimos se violan los principios y se le va a sancionar, pues no sancionamos directamente por violación a los principios. Generalmente sancionamos si se adecua a lo dispuesto en el 49 o en los tipos relativos a faltas graves. Entonces, o sea, a mí me parece que ahí también hay pues alguna suerte de subjetividad o de una especie de marco legal que no es tan claro respecto a cómo la violación de estos principios de actuación da lugar a la responsabilidad. Porque quiero pensar que más bien al realizar esas conductas indebidas que marca la ley, no cumplimos con esos principios. ¿Sí? Porque pues de suyo, claro, si no cumplo con la facultad de revisar a mis inferiores, pues no actúo con integridad, con tal, pero quizá no es una falta de honestidad, ¿no? Quizá fue un descuido. Entonces no estoy violando ese principio, pero los viole o no, si no supervisé, pues voy a ser sancionado por no supervisar, ¿no? Entonces, de pronto, ese análisis que es un poco, para mí creo que es un poco más doctrinal o teórico, que práctico para efecto de las responsabilidades y la aplicación en las resoluciones. No sé, me queda un poco ese tema porque cuando reviso mis expedientes, cómo vienen los CIPRAS, cuando emito una resolución, queda un poco en el aire, queda un poco en el aire para qué me sirve el definir y establecer la violación de estos principios. Suena más bonita la resolución, claro, se ve más bonita si yo digo con esta conducta viola estos principios de actuación, pero la violación directa del principio no es lo que me da lugar directo a la responsabilidad, ¿no? Entonces, es ahí raro para mí estos temas únicamente en ese aspecto, no es una observación, sin embargo, pues muchas veces sí lo describimos en las resoluciones y acudimos a eso, que dice alguna jurisprudencia, alguna tesis jurisprudencial o que dicen diccionario de la Real Academia, por ejemplo, o también en muchas ocasiones a la doctrina, ¿no? ¿Qué nos dice la doctrina sobre este tema o sobre algún otro concepto? O incluso, pues, estos postulados que también a veces encontramos respecto de algunas disposiciones de estos nuevos gobiernos al hablar de la austeridad, ¿no? Por ejemplo, para la materia anticorrupción, yo a veces me he ido incluso al Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo, qué nos dice en materia anticorrupción, qué nos dice en materia de austeridad, cómo define, cómo ve el gobierno este concepto de la austeridad. Ah, bueno, el Plan Nacional de Desarrollo nos indica tal, ¿no? Entonces, un poco recurrir a esos ordenamientos, pues que nos den luz, ¿no? Sin que para mí necesariamente sea obligatorio que se definan para imputar una responsabilidad o para determinar si alguien incurrió en una conducta indebida, ¿no? Ese sería uno. Códigos de conducta, bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción creo que sí ha establecido algunos lineamientos específicos para la elaboración de los códigos de ética de las personas servidoras públicas. Por ahí me parece que hay alguno que se emitió en 2018. Me parece, no sé me ponen por ahí que ahí está la publicación, maestro Salvador.
Sí, lo compartió Ricardo Vega, Salvador Vega. Sí, Salvador Vega, ¿no? Sobre los lineamientos. Sí, sobre los lineamientos, es que estoy hablando y luego no veo los chats, perdón, voy a poner aquí, voy a abrir mi chat porque, entonces sí Sí. tienen, según yo, algunos lineamientos, Comisión de Ética, ajá, efectivamente, de 2018, en efecto. Entonces tiene este de 2018, que se publica también en octubre, 12 de octubre de 2018, también tiene por ahí otro de 9 de abril de 2024, que los está refrendando, tiene por ahí algún ejemplo de la aplicación de los lineamientos, el Código de Conducta de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que publica el 31 de mayo de 2024, y bueno, es básicamente un poco lo que se tiene. Entonces, sí hay por ahí esos lineamientos, los vamos a observar. Lo único es que pues, nos dice código de ética o código de conducta, ¿no? Al que te remitan. Entonces, para mí, adiciona un nuevo ordenamiento con este código de conducta y decimos, bueno, va a ser código de ética, código de conducta, ¿cuántos códigos más a los que haga alusión este artículo de la ley, ¿no? Es a mí como que lo que me brincaría, porque pues ya teníamos el código de ética, algunos tienen código de conducta, bueno, está bien, nada más, como dicen, ajustarlo a los lineamientos, porque creo que otro aspecto que también lo he escuchado en muchos foros y en lo particular también lo pienso, de qué tanto puede contener un código de ética, ¿no? ¿Qué tanto puede establecer como una obligación que tenemos que observar para que vayamos a ser sancionados, ¿no? Por eso los lineamientos, porque es una forma de cerrar, ¿no? De cerrar este tipo de conductas que no sea tan abierto a lo que se le ocurra a cada institución, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco en esa línea. Creo que contesté todo, creo. Si alguien tiene un comentario, pues por supuesto también se les agradece, ¿no? Porque las visiones de cada uno, pues nos enriquecen a todos. Eh, Mario, ajá, Gracias, doctora. Un abrazo. gracias. Igualmente. Con permiso, doctor Rodrigo, igualmente, doctora, es una visión muy particular y en concordancia con lo que también virtió el doctor Sergio Jiménez. En el artículo séptimo nos habla de austeridad y racionalidad en el uso de los recursos públicos. Si bien es cierto, pues pudieran ser estos como sinónimos, aquí mi opinión personal es como que el legislador quiso, pues, no sé si apuntalar o ser, pues no sé, lo considero yo muy excesivo y hasta ocioso en hablar de austeridad y racionalidad, ¿no? Pues creo que la austeridad va de la mano en la racionalidad, ¿no? No sé cuál sea su opinión, doctora Lisbeth y el doctor Sergio Jiménez, con relación a lo citado anteriormente. Y yo creo que finalmente son conceptos que están totalmente relacionados y que pueden integrarse. Entonces, sí, esta parte de que de pronto nos metan un principio, otro, y le vamos a ir sumando a todo lo que se nos ocurra, que puede ser un nuevo vocablo, que se considere que es otro tipo de actuación indebida, ¿no? O que debe ser un principio, pues es complejo, porque además de por sí ya estamos rebasando los que establece la propia Constitución, y ahora estamos rebasando aún más, y hasta dónde va a llegar este artículo con principios, ¿no? Hasta dónde llega un nuevo gobierno con otra visión y se va a crear por ahí otro principio y otro, cuando creo que los que se establecen, pues ya al hablar, por ejemplo, de integridad, ¿no? Es un vocablo que implica muchísimas cuestiones. No es algo tan sencillo cuando hablamos de actuar con integridad, con legalidad, con honradez, con bueno, esa legalidad ya nos implica de suyo el apego a respeto a los derechos humanos, a las leyes, a los principios, ¿no? De actuación. Entonces, sí puede ser excesivo. Yo creo que únicamente va en esta línea un poco política de refrendar esta visión que tiene el actual gobierno y plasmarlo en las leyes de alguna manera, ¿no? De alguna manera que quede aún más explícito, ¿no? Aún más explícito, aunque se contenga implícitamente, creo que es esta necesidad de hacerlo explícito, de decir, miren, estamos tan comprometidos con la austeridad, con la racionalidad en el gasto, que también lo vamos a poner, aunque ya sea algo que tenemos que observar, ¿no? Pero bueno, voy en la misma línea, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar con toda esta suma de principios que pues ya están desde los presupuestos, ¿no? Eso ya lo tenemos. Y con otras disposiciones por ahí que se van emitiendo en las propias eh,
en la propia administración pública, ¿no? Que van emitiendo por ahí disposiciones respecto de la racionalización del gasto, de los recursos. No sé ustedes, pero a nosotros en el tribunal de pronto nos entregan nuestro material de trabajo y para mi ponencia me dan 5 dedales. Y yo digo, bueno, pues el dedal se ocupa diario para los expedientes, somos más de 20 personas en la ponencia y me dan 5. Y digo, bueno, está bien la austeridad, la racionalidad del gasto, pero esa propia racionalidad del gasto, algo que sea racional, pues implicaría que me den más recursos, ¿no? Más recursos, pues para poder realizar de manera eficiente y eficaz mi trabajo en el tribunal, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que observar desde los dos ámbitos, ¿no? Hasta donde también no me das lo suficiente, tampoco es algo racional, ¿no? Pero bueno, creo que va en esa línea. José de Jesús Álvarez. Gracias. Es solamente conocer su postura, su opinión respecto de la inclusión en la fracción primera del artículo 49, que será causa de falta administrativa la violación al código de conducta. Si en sí ya era cuestionable que se sancionara una violación al código de ética, eh, el código de conducta aún puede ser más cuestionado toda vez que no contiene disposiciones de manera, una disposición legal como lo es una ley o un reglamento, que son disposiciones de carácter general. Los códigos de conducta específicamente son aplicables única y exclusivamente a un ente público que lo emitió y que se emite tal vez sin facultades, porque no todos los servidores públicos que lo emiten cuentan con esas facultades reglamentadas en un reglamento, en una ley o en un cuerpo orgánico que le haya dotado de esa facultad. Es decir, un código de conducta es emitido al interior de una institución que ya trae el vicio de no ser emitido de manera general, abstracta e impersonal, y más aún, que no son publicados en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿cuál es su postura? Yo sí veo complicado llegar a una sanción. Bueno, de sancionar sí, pero de que la misma quede firme eh, por violaciones al código de conducta. Es nada más conocer su opinión. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues se supone que los códigos también deben estar debidamente publicados, más allá de socializados, de circulados y de ser del conocimiento de los servidores públicos, sí se deben de publicar. Por ejemplo, una controversia que había es que muchas autoridades lo que están haciendo con códigos, con reglamentos y con otras disposiciones, es que ahora publican una liga para pagar menos, que además no debería de haber un pago porque son entes públicos, ¿no? Esta es difusión que es obligatoria, pues debería ser gratuita, pero en fin, publican ahora las ligas y entonces dicen, oye, yo cómo sé que realmente por lo que tú me sancionas y que me dices que este es el contenido de este código, es lo que publicaste en esa liga. Porque finalmente yo no soy perito para saber si tú modificaste el archivo, modificaste la página en donde se contiene la información. Por eso tendría que ser el texto completo, ¿no? Pero bueno, eso es en el caso ya de que los publiquen, pero deben estar publicados. El punto es que deberían estar publicados para ser del conocimiento. La otra cuestión es, bueno, esta diferencia que existe entre código de ética y código de conducta, que yo les decía, de pronto son muchos ordenamientos, o tenemos un código de ética o para qué vamos a necesitar el código de conducta. Sin embargo, bueno, los códigos de ética normalmente podemos entender que contienen principios y valores generales de actuación de los servidores públicos, de los integrantes de alguna institución. El código de conducta va a tener reglas y normas específicas de conducta, más que principios de actuación, pero los códigos de ética también incluyen en muchas ocasiones la conducta, ¿no? Esa es la cuestión, que no hay una visión clara de la diferencia que debe existir. Eh, en los códigos de ética son como guías para la toma de decisiones éticas y los códigos de conducta definen conductas permitidas y prohibidas. El código de ética es un instrumento más abstracto porque vamos a encontrar estos principios, como lo mencionaba el doctor Sergio Jiménez, estos principios que son muy subjetivos para definir, aunque los códigos de ética deben contener la definición
de esos conceptos de los principios de actuación. La mayoría los contienen, la mayoría que tiene sus códigos de ética, cuando se habla de austeridad, objetividad, imparcialidad, lo define. Ahí mismo lo define el código de ética, pero es más abstracto. El código de conducta son más específicos porque se enfoca ya en lo prohibido y lo permitido. Y pues el código de ética va a tener como finalidad promover la cultura de la ética. Esa es su finalidad, promover la cultura de la ética, y el código de conducta regula comportamientos en situaciones concretas. Entonces, a mí me parece eh, que lo lógico sería un instrumento que contuviera de alguna manera estas dos cosas, porque finalmente las conductas sí están establecidas en la ley, las prohibidas, ¿no? Las prohibidas y las permitidas. ¿Sí me escuchan? Porque como que se pausó mi imagen, ¿sí? Ok, entonces ya se contienen en la ley. ¿Para qué necesitamos el código de conducta de la institución? Si en todo caso tenemos también los manuales de organización, los organigramas y otros instrumentos que nos dicen qué me toca hacer y qué no me toca hacer. Entonces, ahí es un poco donde yo considero que pues no deberían de haber dos instrumentos o más, porque al rato pues nos va a salir otro instrumento, ¿no? Creo que bastaría con los códigos de ética. Pero bueno, pues ahora se están sumando estos. Sí, Eh, claro, y se va a hacer una lista interminable de faltas y esa fracción primera se convirtió ya ahora en un catálogo interminable de faltas administrativas. Lo preocupante es que se están adoptando ya criterios, me refiero al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde hace referencia a que no es necesario que se encuentre publicado o se encuentre publicada una disposición si la conducta está prevista en la fuente principal o primigenia del trabajo, es decir, en su nombramiento o en su contrato individual de trabajo del servidor público, se encuentra alguna obligación, aun y cuando no esté publicada en el Diario Oficial de la Federación, puede ser sancionable. Entonces, a mí me preocupa el hecho de que ahora este catálogo de faltas administrativas se hizo amplísimo. eh, no tenemos ya como que un límite, o más que un límite, la certeza jurídica de qué sí y qué no podemos hacer como servidores públicos, porque en la ejecución de la práctica administrativa, muchas veces no se puede ser tan ortodoxo, es decir, o acato una disposición reglamentaria o acato una disposición legal, pero el servicio se tiene que dar. Y ahora, si me van a imputar hasta violaciones de un código de conducta que, insisto, no tiene las características de ser abstracto, impersonal y general, pues creo que no se dio una buena reforma que dotara de certeza jurídica y seguridad jurídica a las personas servidoras públicas. A mí sí me preocupa esto y no solamente, insisto, eh, por el hecho en sí de que se esté ampliando el catálogo, sino de que se han estado adoptando criterios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que dice lo que les comentaba. No importa que no esté publicado en el Diario Oficial de la Federación, si consta en la fuente principal o primigenia de la obligación, es suficiente para imputar la responsabilidad. Entonces, yo creo que para los operadores, para los litigantes del régimen, yo creo que sí van a tener mucho trabajo y mucho por argumentar con esta nueva reforma. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Ahí encontramos otro tema interesante, porque el tema de que consten determinadas obligaciones en los contratos, creo que es un aspecto que va de la mano con la parte de los deberes funcionales del cargo que desempeña cada persona. Entonces, hay esta parte de decir, por un lado, tengo qué puedo, qué no puedo hacer, pues claro, va en función de mi cargo, ¿no? El propio cargo, disposiciones de otra naturaleza me van a decir qué puedo hacer o no, que pues va de la mano, sí, con esto que la ley establece, si cumpliste con tus funciones o no, fuiste más allá o fuiste menos. Claro que si tu contrato establece, este es tu cargo con estas obligaciones, bueno, pues si ya tenemos un instrumento legal que nos hace saber cuál es nuestra responsabilidad en el cargo que tenemos. Pero creo que ahí iríamos al tema del deber funcional propio de mi encargo público.
No, no tanto como, porque claro, no podría ser un instrumento general, etcétera, porque cada cargo va a tener sus propias obligaciones y responsabilidades inherentes, ¿no? Entonces creo que ese puede ser un poco la línea del criterio del Tribunal Federal, ¿no? Por ejemplo, respecto de esto de los contratos, ¿no? Yo me iría por la parte de deber funcional y que sería otro aspecto. Y esto que también hemos encontrado, los criterios en los tribunales federales que confirman que es correcto que se sancione por el contenido de los códigos de ética, ¿no? Entonces, estamos ahí un poco, pues sí, ya es una línea, veamos qué va a pasar también con esta parte de los códigos de conducta, pero pues probablemente sigan en este contexto, ¿no? De decir, pues si aquel era aplicable, este también, aunque diríamos, ¿cuántos instrumentos más me van a regular? Ya tengo mis obligaciones como servidor público, ya tengo mis prohibiciones además o las conductas sancionables que marca la ley, las graves y las no graves. ¿Hasta dónde van a ir más allá las instituciones para adicionar de manera particular obligaciones y responsabilidades a los servidores públicos de cada ente? ¿No? Eso yo creo que sería el tema preocupante, como bien me lo mencionaban todos, de hasta dónde vamos a ir con este artículo. Gracias, maestro Ricardo Vega. Qué gusto saludarlo, qué gusto tenerlo aquí. Igualmente, muchas gracias. Siempre muy interesantes sus puntos de vista. Yo Gracias. quisiera abarcar dos temas. Uno, por lo que decían los compañeros, que me parece que ya, bueno, es opinión personal, que no deberíamos seguir aplicando este criterio ya viejo del Estado de México, me parece, donde decía, y que fue para un asunto, si no mal recuerdo, judicial, que nos decía que los códigos de ética no contienen normas jurídicas coercibles y obligatorias. Y entonces parece ser que de esta tesis nosotros nos quedamos con la idea de que los códigos de ética no son fuente de obligación y para mí la respuesta es no. Te lo dice primero la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Lo tienes que seguir. Luego, respecto de lo que nos decía el doctor Sergio Jiménez, bueno, me parece que sí, y efectivamente por eso subí el archivo, pero no quise interrumpir. Bueno, ya desde el 2018 se dieron los lineamientos. Ahora, yo pudiese entender que hay conceptos jurídicos indeterminados que luego me dicen que son principios. Ya después nos meteríamos en la problemática si son conceptos jurídicos indeterminados en forma de principios que tenemos que tratar de saber qué sentido les damos. Por eso, si no mal recuerdo, el cuarto tribunal colegiado en su momento emitió una tesis, me parece que es del 2005, me puede fallar la memoria, que al rubro decía, y lo puse también ahí en el chat, conceptos jurídicos indeterminados, la forma de actualizarlos al caso concreto, existe un proceso argumentativo que debe reducir la discrecionalidad y las apreciaciones subjetivas, eliminando la arbitrariedad. Bueno, ¿y qué pasa? Regreso al tema del código de ética. ¿Qué pasa si el Sistema Nacional Anticorrupción, a través del subcomité, al momento de emitir los lineamientos, nos define los conceptos? Oye, nosotros podemos tratar de dilucidar ya desde el punto de vista el concepto, yo considero que sí, tampoco es de que estemos tan a la deriva, ¿no? Y como usted bien lo señalaba, bueno, pues también hay un proceso para tratar de determinar argumentativamente cómo podemos definir estos conceptos. Entonces, yo sí considero que sí son una fuente de obligación y sí considero que además son compromisos internacionales que obligan a México a tener códigos de conducta. Y ya después tendremos que, como lo decía José de Jesús, nos tendremos que meter en la problemática de diferenciar, bueno, qué es código de ética y qué son códigos de conducta, ¿no? Y esto pudiese ser porque en materia internacional generalmente como que lo manejan con semejanzas.
Esa sería la primera cuestión. Y la segunda cuestión, y posiblemente voy a meter en un dilema a la doctora Lisbeth Muñoz. Me gustaría su punto de vista, y sobre todo por las reformas y lo que tiene que ver con la evolución patrimonial. El artículo 30 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas siempre nos habla de un sistema de evolución patrimonial de declaraciones y conflicto de intereses. En lo personal considero que ese sistema, el oficial, mi punto de vista, debería de ser la plataforma digital nacional. Sin embargo, yo veo que alegremente la Secretaría de la Función Pública emite unos lineamientos donde dice cómo se tienen que llevar a cabo esta evolución patrimonial, que aunque hubo reformas, si no mal recuerdo, y usted lo señalaba, al artículo 30, pues me sigue diciendo que es de forma aleatoria y que tiene que ver con este sistema. La pregunta es, ¿el Declaranet o los sistemas que tienen las diferentes contralorías en las diferentes entidades federativas, este es el sistema al que se refiere el artículo 30? ¿Cuál sería su punto de vista, doctrinalmente hablando? No por meterla en un problema. No, no, no. Gracias. Pues yo creo que Gracias. este artículo 30 en realidad pues remite a que cada institución tenga que verificar exactamente el sistema dentro del cual se contengan esas declaraciones de evolución patrimonial. Lo comento porque, por ejemplo, nosotros en el tribunal tenemos nuestro propio sistema de evolución patrimonial. Ok. Nosotros no entramos en Declaranet. Entonces, creo que considerando que hay algunas instituciones que tienen la obligación de tener sistemas de evolución patrimonial, pero que no utilizan Declaranet, es que este artículo 30 no alude al Declaranet, ¿no? Entonces, nos dice las secretarías y los órganos internos de control, según sea el caso, deberán realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancia de presentación de declaración fiscal, así como de evolución del patrimonio de los servidores públicos. Si no existe ninguna anomalía, expedirán la certificación correspondiente que se anotará en dicho sistema. En caso contrario, iniciarán una investigación. Entonces, yo creo que en este caso, pues como se resolvería es a qué sistema van a acudir, pues al que tenga cada institución dentro del cual se contenga esa evolución patrimonial. En el caso de quienes ingresan estas declaraciones en Declaranet, pues las instituciones tendrán que acudir a ese sistema de Declaranet. Bueno, Claro, para sí, mí. claro, es que para mí puede ser discutible porque yo considero que tendría que ser a través de la plataforma digital nacional. Digital Nacional. Ajá. Porque ellos, en términos de la ley general, son los que manejan los sistemas. Uno de ellos es el sistema de evolución patrimonial de declaración. Puedo entender que ahorita operativamente no todas las entidades federativas están alimentando al sistema, me parece que no todas. Y que todas lo que han hecho es como que tener el suyo, pero entonces la cuestión aleatoria, ¿cómo queda? Porque yo entendería que debería de ser el sistema quien detone esas alertas y no de manera discrecional, porque a veces, perdón, para los que trabajan en el ámbito federal y sobre todo en el Poder Ejecutivo Federal, pues pareciera ser que la Secretaría de la Función Pública prácticamente está diciendo, pues manéjalo de manera discrecional. Y yo creo que se debería de acotar esta situación. Sin embargo, es un punto de vista, considero que es discutible y muchas gracias por su respuesta. Fíjate que otra cosa que se me hace interesante, Ricardo, maestro Ricardo, que comentabas era este criterio de los códigos de ética, ¿no? De cómo se les consideraba en el Estado de México no vinculantes, ¿no?
o que no contenían este tipo de conductas, ¿no? Ese es un criterio que se tiene que dejar atrás porque sí contiene conductas, pero yo creo que ese criterio iba de la mano con esta idea de que los códigos de ética lo que establecían eran los valores y directrices de actuación y que eran estos instrumentos subjetivos que únicamente tenían como finalidad promover la cultura de la ética en las instituciones, pero que en la actualidad nos damos cuenta que no fungen con esa naturaleza que de origen tenían los códigos de ética, sino que han evolucionado y se convierten en instrumentos que regulan conductas, que no debería ser en un código de ética, ¿no? ¿Cuál sería la finalidad de un código de ética? Entonces yo creo que el Estado de México se quedó con esta definición, ¿no? Con esta definición y pues por eso se quedó atrás ese criterio, ¿no? Entonces, un poco eso se me hizo interesante. Y esta parte que comentaban, que comentabas también de cuál sería, y que por aquí José Jesús nos dice que tendría que ser la plataforma digital nacional, como tú también mencionabas, que quizá debería ser, y dice que por ahí en términos del artículo 48 de la ley general, de la ley del sistema nacional, eh, por ejemplo, aquí el 48 se refiere a las bases para el funcionamiento de la plataforma digital, y que, pues, por supuesto, ahí se tiene que ir subiendo toda esta información, ¿no? Que va a ser administrada por la Secretaría Ejecutiva. Sin embargo, yo no considero que sea la plataforma digital nacional. Esta, como decíamos, pues la administra esta Secretaría Ejecutiva. Pero estas son facultades de las secretarías y los órganos internos de control que tienen a su cargo esos sistemas de evolución patrimonial de la institución. Y dentro del sistema de evolución patrimonial de tu institución tienes tu conglomerado de personas servidoras públicas que presentan esta declaración y tienes esta facultad y de hecho entre facultad y obligación de realizar estas verificaciones aleatorias. Ahorita decías, ¿cómo lo van a hacer? ¿Lo debería arrojar el sistema? Pues no, porque la facultad es tuya. Y si tú tienes facultad de hacerlo aleatoriamente, pues tú realmente tienes que seleccionar, claro que de una manera discrecional, ¿no? Por supuesto que va a ser discrecional a quién verificas y a quién no verificas, porque pues es una facultad discrecional la que establece ese artículo 30 y habla de ese sistema. Entonces, claro que la plataforma digital nacional tiene o se integra por la información que suben los entes públicos en esa materia, agloba, ¿no? Contiene toda la información de todos los entes obligados a esto, pero cada ente tiene su sistema de declaraciones, ¿no? Cada ente tiene su sistema que además integra únicamente a su universo de personas servidoras públicas. Entonces, la lógica es que si tú tienes tu sistema, revisas tu sistema de manera aleatoria respecto de esas personas, porque además tú no tienes la administración del sistema de la plataforma digital nacional. Entonces, ¿cómo ingresarías a la plataforma a verificar aleatoriamente servidores públicos? ¿No? Eso, por ejemplo, no está en la ley del sistema, eso está en la ley de responsabilidades. Y que de hecho es lo que hacen los órganos internos de control. A mí sí me ha tocado ver a varios que entran a sus sistemas y revisan y lo abren y tienen que hacer anotaciones de estoy ejerciendo mi facultad de esta manera y entran y realizan esa verificación aleatoria de lo que ya se ingresó. Esa información que se ingresó va a estar en la plataforma digital nacional si el ente público la subió, si el ente público la sube, ¿no? Porque hay entes públicos que ni siquiera tienen la capacidad de hacerlo, que también se establece, bueno, lo podrán hacer de otra manera, a lo mejor lo reciben las declaraciones no digitalmente, sino en físico y ellos lo suben a las plataformas y cómo se debe realizar y todas estas cuestiones. Entonces, creo que lo práctico, y para mí, esa interpretación y como he visto que se hace, es de esa manera, no tanto con la plataforma. Entonces, por eso para mí no era ni el Declaranet ni la plataforma digital del Sistema Nacional. Para mí, ¿no? Esa es mi interpretación. No sé si tienen algún otro comentario de esto. Doctora, pues mire, la verdad Sí, muy interesante siempre el intercambio de comentarios, de dudas, de exponer usted casos concretos, pero también sabemos que es una persona ocupada que finalmente sigue incluso todavía en
en su ponencia. No sé si nada más nos permita una última mano alzada. De ahí damos ya Sí, finalmente conclusión a esta sesión que ya se prolongó sí. casi para la hora y media. Ah, ok, sí, ya. Pues si quieres nada más las dos que están ahí y listo, que son Hilda y Misael, Perfecto. Muchas ¿no? Ya, gracias. Vamos con el gracias. amigo Misael. Buenas noches, ¿sí me escucho? Sí, Doctora, nada más abonando a la intervención anterior del maestro Ricardo, tuve la oportunidad hace unos meses de tomar clase con una de las próximas extintas consejeras del INAE y justamente ella lo que nos comentaba dentro de las clases es que sí, la intención era todo este tipo de información que se recopila de diversas plataformas nacionales a nivel federal, estatal y municipal, dependiendo algunos rubros, en este caso, como lo que se estaba comentando de las declaraciones patrimoniales y las declaraciones de evolución, justamente se iban a hacer en una plataforma, pero la información se iba a trasladar a una base de datos de la plataforma digital nacional. ¿Para qué? Para que toda esta información fuera visible y se viera reflejada en dicha plataforma y que solamente fuera una única plataforma de consulta y las otras solamente fueran como páginas de carga de datos y todo se viera reflejado en esta plataforma. Sí, la intención era eso, pero, y justamente parte de esta intención era que una entidad diversa a una Secretaría de Estado fuera la encargada de resguardar, administrar y revisar esta información, ¿no? Y revisar en cuanto a que toda la información estuviera correctamente vertida y si no en dado caso, pues solicitar la aclaración, ¿no? Sí, la intención era, lo que nos comentaba la consejera, era justamente eso, que sí fuera a raíz o con base en esta plataforma, pero pues creo que con las diversas reformas que ya todos conocemos y la próxima extinción de lo que conocemos como el INAI, pues creo que esta situación que en ese momento nos comentó la consejera, pues creo que ya no va a ser posible, ¿no? Solamente era ese mi comentario. Muchas gracias. ya. No, fíjate que la Plataforma Digital Nacional se encuentra regulada en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Ok? Y también de la mano con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. O sea, eso está establecido de manera independiente al INAI. Realmente no tiene que ver con el INAI. El INAI lo que sí hace es resolver este tema de las consultas cuando la gente quiere acceder a la información y no se permite el acceso a la información. Pero la regulación está en la ley y es un sistema efectivamente que va a contener y resguardar, porque toda autoridad que tenga información tiene obligación de resguardar y proteger la información a la que tiene acceso. Entonces, esta es una forma de compilar toda la información para que sea consultable. Claro, ¿qué va a ser consultable? Las versiones públicas o la información que en su caso sí se pueda proporcionar. Pero esta es una situación diferente a o por ejemplo, no es revisable por el Sistema Nacional Anticorrupción o por el comité coordinador. Ellos no tienen la facultad de estar revisando si tú presentas adecuadamente una declaración o no. Eso lo va a hacer tu órgano interno de control, tu Contraloría. Eso lo va a hacer otro ente que precisamente es quien va a revisar que lo hagas bien, que lo hagas en tiempo y en caso de que no lo hayas hecho bien, pues va a iniciar una investigación eh, o, como dice ahí, puede ser de manera aleatoria. Pero por eso yo decía, bueno, una cosa es que tengamos una plataforma digital nacional que va a resguardar la información y que está diseñada para contenerla a nivel nacional y que sea consultable. Y otra cosa es la función que tiene una institución de realizar estos sistemas y que tengan acceso a los servidores públicos para que puedan presentar estas declaraciones de evolución patrimonial, de conclusión, de inicio, de modificación, todas estas declaraciones y revisarlo. Pero yo decía, ¿cuál va a revisar? Pues en el que suban las personas que trabajan en ese ente público, porque es a donde puede tener acceso de toda la información que es revisable. Sabemos que existe la declaración, todo el documento y la versión pública. Entonces, lo que va a ser consultable en la plataforma es la versión pública, pero lo que van a revisar los órganos internos de control es tu información.
¿no? ¿De dónde la descargan? De su base de datos, que van a revisar su base de datos. Entonces, para mí es esto. No sé si todas las bases de datos, no lo creo, estén alineadas y se suban al momento con la plataforma, que es la idea, que todas estén alineadas en el momento en que se suban también se trasladen. Pero para mí el 30 se va a la de el ente público. Entonces, bueno, esa era un poquito la aclaración. Y creo que por ahí, no sé si ya se nos fue la otra manita que estaba arriba, Hilda. Aquí estoy, gracias, magistrada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Pues un poco metiéndonos en la clínica de lo que usted amablemente y los compañeros han abundado, quisiera yo plantear con pragmatismo si al foro le parece ético que últimamente los órganos de fiscalización superior, sin mencionar cualidades ni referencias en lo particular, utilizan la revisión de la cuenta pública para justamente implementar estos procedimientos de verificación de evolución patrimonial y o de conflicto de interés, en el entendido de qué tan ético es cuando estos informes preliminares se presentan ante un órgano legislativo de carácter político, se hacen públicos y a veces trascienden la esfera de la moralidad tanto de un ente público como a veces de los titulares, porque sin dar particulares, en algunos informes preliminares de la cuenta pública 2023 podemos encontrar, pues por ejemplo, calificativos, ¿no? De temas de conflicto de interés y de temas de presunción de incremento patrimonial que no especifican los órganos de fiscalización superior, pero que cuando presentan estos informes preliminares ante las comisiones ante el órgano, pues ya preconstituyen o prejuzgan pues no permiten iniciar los procedimientos ante las instancias de investigación que debieran, ¿no? Entonces, en mi personal punto de vista, creo que debieran con ética conducir el proceso fiscalizador correspondiente sin denostar ese tipo de circunstancias que más bien pudieran ser de un procedimiento y de otras áreas competentes. Es cuanto. Nada más quisiera saber si le parece ético que en una revisión de cuenta pública se implementen procedimientos de verificación patrimonial o de conflicto de interés. Gracias, gracias, magistrada. Pues yo creo que más que ético de la revisión de la cuenta pública sería el hecho de establecer si las autoridades advierten indicios, ¿no? Si advierten algo que les haga presumir que la evolución patrimonial de una persona o no fue debidamente declarada o no, o contiene contradicciones, ¿no? Entonces yo creo que en algunos casos que hay esta revisión, podría haber indicios que podrían dar lugar a esa verificación. Pero una cosa, pues sí, es la facultad discrecional que tienen las autoridades para verificar de manera aleatoria, y otra cosa es que se verifiquen con motivo de denuncias, de quejas o denuncias, o con motivo también de la actuación ordinaria de los órganos internos de control. Por ejemplo, en el caso ahorita me acordé cuando mencionaron al INAI. Imagínense que una persona hace una solicitud de información respecto de la evolución patrimonial de una persona, de un servidor, de una persona servidora pública. Y entonces, pues por supuesto que se tiene que brindar la información en tanto que ésta sea de la que corresponde a la información pública que se puede proporcionar, y se tiene que abrir el sistema, proporcionar esa información de estas declaraciones. Y si en esa actividad que se realiza de desahogar esta, esta solicitud de transparencia, pues quizá el ente público o el órgano se da cuenta de que puede haber una inconsistencia. Y entonces, claro que puede realizar esta revisión para ver si hay la inconsistencia o no, y en su caso, pues iniciar una investigación. Entonces, yo creo que esa sería la cuestión, no solamente el iniciarla, porque sí, estos casos que yo creo que se han comentado también muchas veces, de decir cómo es que de pronto alguien que entra por ahí en algún conflicto público que no tiene que ver con sus funciones directamente o que es una cuestión política, y de pronto tenemos sus datos por ahí en redes.
¿no? ¿De dónde salen los datos? Bueno, ahí tendríamos que ver de dónde salieron y fincar responsabilidades al sujeto que accedió a la información y que la hizo pública sin necesidad, ¿no? O de respecto de datos que no podía haber hecho y que no iban vinculados con su obligación de verificar esa evolución patrimonial o iniciar procedimientos, sino que únicamente tiene como finalidad ese golpeteo político, ¿no? Ahí sí podríamos encontrar responsabilidad y claro que no sería ético. Entonces, creo que esa sería mi respuesta. No sé si alguien quiere abonar algo. Mire, No, creo que hay muchas preguntas, pero como siempre en estos, en estos eventos, la vida nunca nos alcanza. Finalmente, uno pudiera pasar muchas horas aquí platicando sobre estos temas tan interesantes. Pues, estimados amigos, querida doctora, ya por el tiempo, daríamos por terminada esta sesión de micrófono abierto, siempre agradeciéndole su generosidad por compartirnos sus reflexiones. Sabemos que tiene una agenda muy comprometida por su encomienda, pero también reciba nuestra felicitación. Creo que todos coincidimos en que fue muy brillante, muy clara, como suele ser usted, y es lo que finalmente nos gusta de su labor, de escucharla y de todo lo que hace, querida doctora. muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas Pues antes gracias. de dar perdón, finalizar nuestra sesión del día de hoy, voy a compartir ahora pantalla yo. No sé si ya puedan verlo. A ver, aquí está. Pues, estimada doctora, reciba un reconocimiento por parte de Derecho Disciplinario MX, su comunidad, por impartirnos este micrófono abierto, Ley General de Responsabilidades Administrativas, comentarios a sus recientes reformas, hoy 15 de enero del 2025. Muchas gracias y recibo un fuerte aplauso a la distancia. Se aplaude. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias nuevamente, Rodrigo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Un gusto ver tantas caras conocidas y también tantas caras nuevas. Me reitero a su disposición. También tienen siempre mis redes sociales y cualquier cosa estoy a la orden. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, querida doctora. Que pase una excelente noche y que descanse. Gracias igualmente y muchas gracias por sus comentarios. No, Gracias. gracias a usted. Pues, queridos amigos, como suele ser en este tipo de eventos, les agradezco enormemente el favor de su atención, el que hayan participado con sus comentarios, lo que finalmente enriquece esta dinámica, en la cual pues aprendemos todos, ¿verdad? De las posturas que ustedes mismos están finalmente formulando. Como vieron, es un tema muy interesante. La doctora es una de las voces pues más, digamos, autorizadas en la materia y generosamente nos compartió sus reflexiones, haciendo un espacio en su agenda. Es mitad de semana. Y pues seguimos en contacto. La siguiente semana, 22 de enero, corresponde al perdón, al doctor Eliseo para que nos hable sobre prescripción y caducidad en los procedimientos administrativos sancionadores. Será a las mismas horas, 6 de la tarde. Daremos la información allí en nuestro grupo de WhatsApp y en las redes sociales de Derecho Disciplinario MX. Reciban un fuerte abrazo, queridos amigos y amigas, y seguimos en contacto en nuestro grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, querida doctora.